amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos una conversación con un amigo muy especial para mí, José Miguel Gómez, que está desde la ciudad de Medellín. Él es periodista y comunicador de la Universidad de AFIT. Nos conocemos hace ya varios años. Y bueno, el José, tuve el privilegio de tenerlo como mi editor del libro Hemos Pecado, también de Corazón en Cuarentena, que es el libro digital que tengo, y como yo le escribí en la dedicatoria, y lo digo de todo corazón, él me ayudó a escribir de una mejor forma y a describir de una mejor forma lo que tenía pensado por decir. Entonces, José, bienvenido al podcast. Miguel, qué bueno estar por aquí. Un saludo a todos los que nos escuchan también en este gran podcast. Muy, muy contento y honrado de estar acá. Entonces, la idea de este diálogo es hacer lo inverso de lo que normalmente se hace con los libros. Por lo general, cuando uno escribe un libro, la gente que tiene conversaciones, entrevistas o algo así, le entrevistan a uno sobre el libro, preguntan sobre el libro, pero esta vez el autor le va a preguntar a las personas que han leído el libro, sus opiniones y demás. Entonces, José, yo creo que aparte de mí es la persona que más ha leído este libro, con todas las ediciones que hemos tenido y demás. Bueno, José, cuéntame, quisiera preguntarte, cuando yo te dije que quería escribir este libro y el título Hemos pecado y hablar sobre algunos de los pecados de la iglesia, ¿por qué te llamó la atención embarcarte en esto? En este proyecto y leer y ponerte como al frente del tema de edición del libro. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Pues aparte de la amistad que nos une, ¿por qué el tema crees que te llamó la atención? Bueno, Miguel, yo recuerdo muy bien cuando tú me comentaste sobre la idea. Era 2018, yo estaba en Bogotá. Yo vivo en Medellín, pero en ese momento estaba haciendo mi práctica en Bogotá y sacamos un espacio para tomarnos un café. Y tú me contaste, bueno, comentamos de diferentes temas, yo te comenté cómo iba y llegamos al tema de la iglesia. Yo te empecé a comentar acerca de muchas cuestiones, preguntas, críticas, dudas sobre la iglesia que yo estaba viviendo en ese momento. Y la conversación contigo se tornó muy chévere porque me dijiste, mira, es que yo vengo pensando desde hace un tiempo escribir un libro, tengo cosas sueltas, artículos, ideas, lo que ya tengo muy claro es el título. Y me lo dijiste y me lo soltaste así, y es la iglesia necesita arrepentirse, hemos pecado. En ese momento era algo como así. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pues me lo dijiste primero por el subtítulo que hoy es La iglesia necesita arrepentirse y luego me dijiste hemos pecado. Y yo, wow, Miguel, ese libro hay que hacerlo ya. Cuenta conmigo para la edición, para una opinión, para una segunda lectura, lo que necesites, pero eso hay que hacerlo ya. Me llamó mucho la atención porque pues precisamente lo que veníamos hablando era de la cantidad de inconsistencias, problemáticas, situaciones difíciles al interior de la iglesia en general, la iglesia evangélica en Colombia y creería yo que en un contexto generalizado latinoamericano. Entonces inmediatamente yo te dije, bueno, me ofrecí, me puse a tu disposición y, y conversamos varios temas en común, el tema de la discriminación, el tema de la hipocresía, de la participación en política, de las iglesias, de la malsana participación de las iglesias en política, de la poca relevancia social que estaba teniendo la iglesia. Entonces creo que por eso fue que me llamó la atención. Sentía que iba a ser un proyecto que le iba a sacudir un poco las entrañas a las iglesias, sí, a la iglesia en general, eh, pero sabía que a tu forma, a tu estilo, lo ibas a saber hacer sin caer, digamos, en la condenación de la iglesia, porque desde tu primer libro y desde tus escritos en el blog, conozco el amor que le tienes a la eclesía, ¿cierto? A la iglesia. Uh-huh. Las dedicaciones que le haces a la iglesia y bueno, en los campamentos en los que he estado contigo, también has sido muy enfático en lo importante que es la iglesia y en eso estamos de acuerdo. Digamos que cambió la pregunta como la tenía en mente inicialmente, porque lo mencionas. O sea, parte de la idea del libro es
no quedarse simplemente en la crítica de la iglesia. Yo lo digo explícitamente y tú me ayudaste a decirlo de esa forma, es que el arrepentimiento es un ejercicio autocrítico, obviamente, donde reconocemos que hay algo que hemos hecho mal, ¿no es cierto? Uno no se arrepiente de algo que está bien. Entonces es un ejercicio autocrítico, pero era muy fácil o era una tentación muy latente quedarse solamente en la crítica, ¿verdad? Como quedarse todo lo que está mal en la iglesia, etcétera. Y creo que uno de los trabajos más importantes para mí fue no quedarnos en eso, no quedarme simplemente en decir todo lo que está mal, sino que el libro genere una propuesta, que genere una idea. De hecho, tú me mencionaste que lo mencionabas con un conocido en común que podía tener esa tendencia, ¿no es cierto? Muy fácil que el libro se quede ahí flotando en la crítica y simplemente ponerle pues como un clavo más a los ataúdes que se han construido a lo largo y ancho para la iglesia. Pero ¿cuál es tu sensación al leer el libro? Porque yo creo que aunque el título es muy fuerte, desde mi punto de vista, y lo digo de pronto como autor, el libro transmite esperanza, o sea, como la idea de poder dibujar cómo podría ser una iglesia distinta. Listo, nos hemos equivocado, pero el arrepentimiento nos permite tener un mañana distinto. ¿Cuál fue tu sensación leyendo el libro? Bueno, no, quiero comenzar por un punto de partida para responder esta pregunta y es algo que yo pensaba alrededor de este libro y reflexionaba, es que uno de los mayores problemas de la iglesia que tú y yo veíamos en esa conversación era como el énfasis en señalar ciertos pecados y que ese pecado siempre estaba afuera, ¿cierto? Estaba en los otros, en la sociedad o en los individuos. Y pareciera que a veces se nos olvidaba que pues, en el mismo Antiguo Testamento los profetas se dirigían al pueblo de Israel, ¿cierto? Como a la comunidad, al pueblo de Dios, al colectivo, al grupo de personas. Eh, y ese arrepentimiento era algo que iba dirigido a algo general, ¿cierto? Era un arrepentimiento, una exhortación comunitaria. Por eso es que yo considero que el libro también de que esté en un plural majestático, un plural que te involucra a ti, a mí, al lector, el hemos pecado, ese plural hace que estemos aquí, ¿cierto? No es han pecado. Los comunistas han pecado, los homosexuales han pecado, los ateos han pecado, sino hemos pecado. Eso para mí es el punto de partida donde con toda humildad y sinceridad, sin el énfasis o el exceso de condenación hacia la iglesia, hace que este libro sea tan relevante y tan importante y por ende lleno de esperanza. Entonces ahí para responder tu pregunta, al leer el libro, y los invito a que lo lean si no lo han hecho, el autor toca temas que han sido difíciles para la iglesia, por ejemplo, el tema del dinero, el tema del medio ambiente, el tema de la discriminación a distintas comunidades. Y el solo hecho de comenzar el diálogo, comenzar esa conversación, ya genera esperanza de que la iglesia puede hablar de estos temas y necesita hacerlo de una manera sana. También me dio la sensación de que pues, eres muy honesto y muy vulnerable cuando cuentas tus propias experiencias, ¿cierto? Miquel tiene un estilo muy personal a la hora de escribir. Eso es algo que debatíamos al principio, en las primeras ediciones, en las primeras correcciones y sugerencias que yo le decía a Miguel, ¿estás seguro que ese es el estilo que quieres tener de escritura en segunda persona, tan personal, tan íntimo? Y él me decía, sí, ese es mi estilo. Y de hecho sí, así es y le funciona bastante bien. Entonces, al ser tan íntimo, tan transparente con el lector, poder contar sus propias experiencias, creo que lo hace desde una perspectiva sana, donde no está en una posición de superioridad, en un púlpito, mirando hacia abajo para condenar las demás iglesias,
sino desde su propia experiencia, pidiendo perdón él mismo por los innumerables o diferentes variopintos pecados que se cometen en las iglesias muchas veces por omisión. Eh, y sí, termina siendo muy esperanzador porque el amor que profesa Miguel en las páginas del libro por la iglesia es indudable. La necesidad de que la iglesia sea sanada también y de que siga siendo eh, parte fundamental de la construcción de la fe de los individuos, de las personas de fe, de los hijos de Dios, es claro y evidente en el libro. Entonces sí, Miguel, estoy de acuerdo Pues contigo. gracias, hermano. No, no, gracias, porque pues la verdad, eh, yo creo que estamos como, obviamente, y aquí te lo pregunto más que todo por el proceso en el que hemos caminado juntos de ir escribiendo este libro, era, obviamente una cosa es la idea, ¿no es cierto? Como sí, muy chévere hablar de eso, y otra muy diferente ya cuando está plasmada, ¿no es cierto? Y toca, mm, por ejemplo, yo me acuerdo que en el capítulo que se llama ¿Cuál es el color del lápiz?, que hablé de la discriminación y mencioné el tema que yo creo, uno de los temas, pero probablemente el principal probablemente, de la discriminación que enfrenta la iglesia, o más bien de cómo acercarse específicamente a la comunidad LGBTIQ, y que obviamente tiene sus elementos, digamos, políticos e ideológicos, pero que en última instancia, cómo lo haces también desde la perspectiva pastoral, por un lado, y por otro lado, teológica. Eh, yo lo digo explícitamente en el capítulo que yo podía haber dejado el tema ahí, ¿no es cierto? Cuando hablar de la discriminación racial y todo lo que pasó en la antigüedad, etcétera, y dejarlo simplemente como una descripción histórica, y decidí meterme en ese tema de frente. Y yo me acuerdo que yo había terminado el capítulo de una manera donde tú me dijiste, terminémoslo mejor, terminarlo como de una forma un poco más contundente, y contundente no quiere decir obviamente condenatoria para ninguno de los dos lados, porque yo siento mi posición de una forma muy clara, donde yo explico desde mi interpretación bíblica que hay distintas hoy en día, ¿no es cierto?, que dicen que lo que nosotros denominamos homosexuales no es, etcétera, pero yo no considero, y tengo mis argumentos, pues que no vienen al caso, pero veo que en la Biblia no está bien vista la relación del mismo sexo, el acto homosexual. Um, sin embargo, ese es el aspecto, digamos, teológico. Pero, de la misma manera creo que tenemos una vocación pastoral que no podemos negar. Y yo pongo ahí un ejemplo que digo, un jovencito cristiano debería tener la entereza de decirle a un chico transexual de su colegio: así yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, estoy dispuesto a poner mi pecho para que no te hagan bullying y estoy dispuesto a protegerte, pase lo que pase. Entonces, tú me ayudaste a decir las formas un poco más explícitas y más concretas. Probablemente eso vaya a implicar problemas para un lado o para el otro, ¿sí? Porque, ay, no, tan conservador y toda la cosa, y los otros seguro van a decir, ay, tan progresista, entonces está a favor. Bueno, eh, pero ¿cuál es? O sea, todo esto lo rememoro porque yo quiero preguntarte cómo tú lees, este es solo un ejemplo, pero la sensación que te generó el libro es que sí existe la posibilidad de crear y de formar una iglesia distinta. O sea, dejó esa idea de, bueno, listo, nos hemos equivocado un montón, pero ¿cuál fue la sensación que te dejó? ¿Cómo te imaginas tú la iglesia a la luz de eso? Reconociendo que hemos pecado, pero ¿cómo imaginas algunos de cómo podría ser una iglesia distinta? Bueno, no, voy a responder esto como en dos partes. Lo primero es sobre ciertos temas que tú y yo habíamos conversado en ese cafecito y por teléfono y por los correos. eh, Sabíamos que era necesario pronunciarse.
específicamente el tema de la discriminación en contra de la comunidad LGBTIQ y el tema político. Esos dos temas creo que eran los dos más álgidos a nivel social y como actual. En Colombia, no sé desde dónde nos estén escuchando este podcast, pero creo que es algo general en Latinoamérica. Pues en los últimos años se ha visto todo el debate de la legalización del aborto. En Argentina acaba de suceder el tema de la adopción por parte de parejas homosexuales, el matrimonio homosexual, y todo eso estaba aquí muy caliente, por así decir, en caliente en la sociedad. Y la respuesta generalizada de la comunidad cristiana y la que más dio prensa fue la del rechazo, la de las contramarchas, la de las agresiones verbales, la de los carteles homofóbicos o agresivos. Eh, y eso fue lo que quedó, ese fue el retrato, la fotografía que quedó para el mundo de lo que opinan los cristianos y la forma en la que se relacionan los cristianos con esta comunidad. Entonces ahí vienen los famosos memes de estas son las marchas en contra de la comunidad LGTBI y de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, las calles llenas de cristianos con carteles en horario laboral. Y estas son las marchas en contra de la reforma tributaria, estas son las marchas en contra de la corrupción de los alcaldes, de los presidentes, de los ministros. Hablando de ministros, corrupción, véase el caso de Mineducación. Pauta política no pagada. Entonces, yo te decía, Miguel, estos temas hay que tocarlos. Y en el primer borrador, en el primer manuscrito, los tocabas, pero yo me recuerdo cuando te decía, hay que ser más contundentes. Esta es la oportunidad de ser más contundentes, de ser más claros, más específicos, de sentar un precedente, de generar una discusión sana, porque son muy pocas las personas que se están atreviendo a tocar las sensibilidades de la tradición evangélica en Colombia. Y creo que Miguel tiene un estilo muy bueno para hacerlo, sin dejar de ser respetuoso, de decir las cosas, digamos, muy claramente. Y yo me quiero entonces ahora, en la segunda parte, quedar con una frase que tú lograste incluir, que me parece contundente, y es en la página 191. Tenemos que establecer un compromiso solemne por guardar la vida de las personas homosexuales. Punto. Y eso es importantísimo. Hay ministerios que pasan muy por debajo de la cuerda dentro del mundo evangélico, que son todos estos ministerios que ayudan a las personas que tienen quebrantos sexuales. Y eso va desde la homosexualidad o hasta las relaciones emocionalmente dependientes o la adicción a pornografía o masturbación, que son muy incómodos para la iglesia y muy difíciles de tratar. De hecho, son esos ministerios que son para eclesiales, pues como que no los tiene una iglesia como tal, sino que son como externos y que se unen a la causa, porque en las iglesias es difícil tratarlo, es incómodo tratarlo, porque es muy difícil, Miguel, ver a una persona trans entrar a una iglesia, ¿no? O ver pues me va a disculpar la palabra, no, mentira, no lo voy a decir, ver a una persona homosexual entrar a una iglesia es muy incómodo para la iglesia, para los miembros, para los asistentes. No estamos acostumbrados, pero sí es muy fácil y muy normal ver a la persona que el fin de semana lo vi borracho en la calle y el viernes lo veo y lo saludo como cualquier hermano, o a la persona que sé que está evadiendo impuestos, por ejemplo. Y es normal porque sabemos que Dios perdona y nos arrepentimos y seguimos adelante. Pero yo pienso que lo que tú dices aquí, primero, tenemos que establecer un compromiso solemne por guardar la vida de las personas homosexuales, entendiendo la imagen que tienen ellos impresa de Dios en su vida, en su ser. Creo que es el primer paso. Y lo otro es entender lo que tú dices en el último párrafo del libro. La gracia lleva a la transformación, pero en ese orden. No tenemos que ser íntegros para experimentar la gracia.
pero experimentar la gracia nos llevará a la integridad. El perdón de Cristo es el que hace posible un camino diferente para cualquier pecador. Si tratamos de cambiar nuestra maldad sin tener a Jesús en cuenta, estaremos predicando un moralismo religioso vacío, no la fe cristiana. Entonces yo creo que, pues con todas las historias que cuentas y todos los detalles que das en el capítulo, que de nuevo invito a que lo lean, es claro que tiene que haber un cambio en la forma en que las iglesias se relacionan con esta comunidad, con las personas que tienen esta lucha, porque es que, Miguel, hay personas que genuinamente van a la iglesia, creen en Dios, pero tienen esta lucha, por ejemplo, con la atracción al mismo sexo, y no se sienten cómodos ni libres de expresarlo a su líder, porque saben que de inmediato viene la condenación y es el peor pecado, pecado de pecados, pecado capital número 1, y es casi que de inmediato al exilio. Entonces, ahí no hay restauración, ahí no hay gracia, ahí no hay amor. Entonces, me gustó mucho el resultado del libro, la verdad. Y chévere que sea el último capítulo porque pues lo deja uno como ahí reflexionando. Sí, porque yo creo, José, que, y pues lo hablo también como pastor, porque es una tensión muy fuerte que, o sea, para las discusiones de redes sociales sirve y todo eso, ¿no? Como, ay, entonces ustedes predican la gracia, pero no predican la transformación, y eso es gracia mentirosa, y pues tú más que nadie sabes todo lo que me han dicho en redes sociales, que, mejor dicho, casi pues un libertino, o sea, que mi iglesia debe parecer un jardín de niños al lado de Sodoma y Gomorra, una vaina así por el estilo. Pero yo creo que parte del aspecto pastoral tiene que ver con parecernos más a Jesús. El propósito de la iglesia es parecerse más a Jesús. Y entonces dicen, claro, pero se tienen que transformar. Pero ¿cómo se logra eso? O sea, estoy hablando de una pregunta muy práctica en el sentido de que sí, listo, lo recibimos y todas las cuestiones que ahí yo ya pongo un interrogante muy grande, si la iglesia estaría de verdad dispuesta a recibir eso. O sea, si no nos haríamos a un lado cuando entre un travesti a la iglesia. O le pediríamos, por favor, cámbiese, ¿qué hacemos? O llega una parejita lesbiana con su hija, porque pueden adoptar un hijo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que les decimos que la niña no es aceptada en la escuela dominical? O sea, yo dejo el interrogante ahí porque el labios para afuera, nosotros decimos, sí, aquí todo el mundo y todo eso, pero la verdad tengo el interrogante, ¿sí? Y tenemos a veces muchos sesgos más marcados por nuestra cultura que por la Biblia. Me explico. No tenemos problema que un hombre mire con morbo a las chicas de la alabanza, pero donde llegue un homosexual, ¿qué tal que mire al director de la alabanza? Sí, o sea, no tenemos problema con la codicia dependiendo de la inclinación sexual. Pero entonces la pregunta es, ¿entonces cuándo también? Porque entonces le dicen a la gente, no hable del pecado, hable, listo. ¿Y cómo mides tú eso? O sea, llegó la parejita casada, la parejita lesbiana casada y tiene una hija. ¿Qué les dices? O sea, tienen que divorciarse en 2 semanas, tienen que divorciarse en 15 días. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es? Porque todos estamos en proceso y yo lo que veo es que a veces nos hemos olvidado muy fácilmente de ese proceso en el que cada uno de nosotros estamos. En estos días lo publiqué en las redes sociales. Es muy fácil criticar a los demás solo porque pecan en distinto estilo. Eso es muy fácil, ¿no? O sea, hay pecados con los que hemos hecho las paces, con los que nos sentimos bien. Y yo creo que eso en sí mismo es un pecado. Lo hablé como en el tema de la hipocresía, al puro principio del libro, que Jesús les dice, precisamente la crítica a los fariseos es que se escandalizan por unas cosas, pero hacen otras. ¿Sí? Y yo considero que ese espíritu de fariseo es muy latente dentro de cualquier comunidad religiosa. Estamos hablando de un tema que es la homosexualidad, pero yo creo que, y por eso lo puse al principio del libro, el tema de la hipocresía es muy fuerte y yo creo que es quizás probablemente tocaría hacer un estudio al respecto, pero probablemente es la base de muchos de los pecados de la iglesia.
la hipocresía y yo creo que lo menciono, que la hipocresía es un pecado que profundiza otros pecados, porque te hace creer que tú estás bien, pero al mismo tiempo entonces señalas a los otros y al ver los pecados del otro te sientes mejor contigo mismo, entonces es un ciclo de nunca acabar, ¿no? Eso es lo que yo noto, ¿no? Y lo que yo he visto respecto, pues a este tema estamos en específico, pero se puede hablar de muchos otros. No sé cómo lo ves tú. Tú haces una pregunta y es como, bueno, ¿y cuándo? ¿Cierto? ¿Cuándo es que puede pasar esto? Yo creo que de una otra manera ya estamos tarde, ¿cierto? Porque ya nos toca comenzar pidiendo perdón, ¿cierto? Ya creo que hemos hecho mucho daño como iglesia y hemos, como dice el dicho popular, cría fama y échate a dormir. Y tú comienzas con un contexto, este capítulo de cuál es el color del lápiz, que se llama así, no trata única y exclusivamente sobre la discriminación hacia la comunidad LGTBI, sino que tiene todo un contexto de cómo la iglesia ha discriminado a diferentes sectores, poblaciones, personas en la historia, que bueno, es evidente, y vayan, lean el libro. Eh, y como otra vez la iglesia discriminando, nos toca es comenzar por donde más difícil nos es, y es pedir perdón. Si queremos de verdad entrar en un diálogo y ver entrar por las puertas de nuestras iglesias a personas con quebrantos sexuales, nos toca comenzar pidiendo perdón. Y es difícil, es incómodo, nos toca bajar el orgullo. Después de, o sea, mejor dicho, nos toca bajar el orgullo y eso literalmente me lo imagino como bajar el cartel violento que llevamos a la marcha. Bajar el orgullo y pedir perdón. Porque yo creo que ellos, la comunidad también está resentida con la iglesia y es evidente. La comunidad homosexual, diversidad sexual está resentida con la iglesia y es difícil establecer un diálogo. No sé, Miguel, si viste por ahí, rondó un video en redes de una canción de dos hermanos que son raperos, uno es homosexual y el otro es cristiano, y hacen toda una puesta en escena donde uno es juez, el otro es el que está en el banquillo y luego se invierten los papeles y rapiadito se van diciendo las verdades. Lo que piensa cada uno es la verdad brutalmente honesto de parte y parte. Realmente no queda uno como con una sensación chévere en el estómago después de ver el video, porque es que el daño y las heridas que tienen las personas que han sido señaladas, excluidas y marginadas por la iglesia, es bastante grande. Y en reacción a eso, que ellos también han adoptado pues una beligerancia en contra de cualquier persona que diga profesar una fe, pues se ha visto también una herida y una prevención y una reacción por parte de la comunidad cristiana. Entonces eso se convirtió en un campo de batalla donde se tiran argumentos, se sacan trapitos al sol. Es que mira la hipocresía, pero es que mira tú cómo vives el libertinaje, es que tú te quieres meter en la casa y en los valores que yo le enseño a mis hijos y es que no sé qué. Y entonces no hay diálogo, hay ataques y ahí la herida siento que es bastante grande. Entonces cuando tú preguntas, bueno, ¿cuándo será que estas cosas van a pasar en nuestras iglesias? Pues la verdad no sé. Siento que estamos apenas en un momento donde algunas personas de las iglesias están hablando abiertamente de esto, como tú en el libro, conozco otros pastores y otras comunidades que lo están haciendo. Unas, digamos, más abiertamente que otras, pero creo que sobre esto tenemos que conversar. Y una vez podamos nosotros reconocer que hemos pecado, podríamos comenzar a ver un cambio en esta perspectiva. Es que hay como tantas cosas ahí porque es lo que yo siento que a veces nos hemos olvidado de nuestra propia historia y, y a veces hemos cambiado el discurso de Jesús, ¿no es cierto? Que le dice a la mujer, yo no te condeno, vete y no peques más. Nosotros hemos cambiado el discurso por no peques más para que no te condenemos. Es como la idea de que tienes que estar bien para ser aceptado dentro, pero
pero precisamente el movimiento de Jesús es completamente al contrario. Lo criticaban por comer con pecadores. Lo que pasa es que para nosotros ahorita esa palabra o ese término suena muy elegante porque es muy etéreo, pero es como si tú dijeras aquí en Bogotá, el barrio Santa Fe, la zona de tolerancia, es como encontraron a Miguel comiendo con una stripper y un político corrupto. Lo primero que la gente va a pensar no es, ay, les está mostrando el amor de Dios, sino en qué vaina está metido y todo eso, porque precisamente esa es la cuestión de lo que Jesús hizo. Jesús no tenía una buena reputación en el medio religioso por esa razón, porque comía con los pecadores. Pero esa es la misión de la iglesia y lastimosamente a veces lo que yo veo es que nos damos cepillo, como decimos popularmente entre nosotros, que hay que iglesia y la sana doctrina y son increíbles, esta iglesia sí es una verdadera iglesia porque no ha... ¿Y qué pasa cuando es una iglesia que come con pecadores? ¿Qué pasa cuando es una iglesia y por pecadores no me refiero a ellos los pecadores, sino empezando por nosotros, porque no tenemos una autorreflexión y pensamos que ya nos graduamos de pecadores, ya dejamos de ser, pero eso creo que es un error muy grande de la iglesia y necesitamos cambiar. José, una última pregunta que yo tenía en mente y es que me he dado cuenta, tal vez por la pandemia y todas estas cosas de las redes sociales, pero me he dado cuenta que mucho de mi labor pastoral está teniendo que ver con cuidar personas que han sido heridas por la iglesia de una u otra manera. Yo la llamo casi una labor reevangelística. ¿En qué sentido? En que escuchar una clase de evangelio que era nocivo, tóxico, que terminó lastimándolos de muchas maneras y prácticas que los alejaron de Jesús. Yo tengo una teoría y aunque no está escrita en el libro, debería ser para una segunda edición, y es que toda persona está un cristiano a distancia de Jesús, pero a veces está un cristiano más lejos, no un cristiano más cerca de Jesús, porque hay muchas personas que han sido lastimadas por la iglesia y paradójicamente en medio de ese limbo en que se encuentran, yo he tenido la oportunidad de acercarme, me escriben por las redes sociales, oye Miguel, pasa esto, ¿qué iglesia me recomiendas? Piensan que la solución está en venir a la iglesia donde yo estoy y no necesariamente así, es así porque toda iglesia es imperfecta. Pero que sea de sana doctrina, por favor. Sí, sí, que esté por favor con la palabra verdadera de Dios. En fin, el otro día, hermano, imagínate, me dijeron que yo era un humanista y que así era la Biblia satánica. O sea, imagínate, ya casi puedo escribir, sí, casi puedo escribir una línea de la Biblia satánica. Bueno, entonces, volviendo al tema. Apóstol de Lucifer. El apóstol de Satanás. Imagínate que, o sea, el punto es, he tenido que pastorear, y no lo digo y tú sabes porque me conoces, con un sentido mesiánico, sino lo digo con un sentido de preocupación, de cuántas personas hoy en día no es porque nunca hayan escuchado el Evangelio, sino porque tuvieron una experiencia dolorosa con los que predicaban el Evangelio. Yo creo que eso genera una clase de dolor y a veces de dureza que es distinta porque ¿cómo hace una persona para de verdad volver a creer? Y lo digo por mi propia experiencia. Yo también he sido herido por la iglesia de muchas maneras. Cada vez que las personas me dicen, ay no, pero ser pastor es muy fácil, yo quisiera que tuviera mi trabajo un año a ver cómo es la cosa, si uno no puede ser herido por la iglesia. Entonces, digamos que esta pregunta es como más personal por un lado, pero por otro lado también como ojalá pueda generar algo de ánimo. Y la pregunta sería, José, tú también has tenido tu experiencia con la iglesia, positiva como todo, y también elementos que han podido ser negativos. ¿Crees que un libro de estas características, lo que hemos hablado, ayuda en ese proceso de sanidad? ¿Ayuda en ese proceso como de decir, bueno, démosle una oportunidad?
¿sí? Yo hablo incluso en el libro de poner límites también con iglesias que son nocivas, porque hay iglesias que son nocivas y está bien poner límites, no está mal y es parte del proceso de sanidad, ¿sí? Si te partieron un brazo, la solución no es volverte a partir el brazo, es sanar, ¿sí? Tienes que poner límites y está bien. Entonces, ¿tú crees que ayuda en ese proceso? Porque es probable que este libro, tengo la sensación por lo que me ha llegado, que lo va a leer muchas personas que están en un punto así, probablemente. Entonces, ¿qué opinas tú? Bueno, Miguel, no, me encanta esta pregunta. Voy a ver si mentalmente logro organizarme para decir todo lo que quiero decir. Lo primero es, este libro no va a ser para la persona que quiere encontrar más motivos para criticar a la iglesia y que quiere llenarse de argumentos para decir la iglesia no sirve. Definitivamente este no es el libro. Aunque el título es bastante provocador y bastante, es periodísticamente muy funcional, porque pues esto sería algo como en internet un clickbait, pero con un buen contenido ya una vez hecho el click. Eh, no es para las personas que van a las iglesias y dicen, no, es que esta alabanza tan desafinada, no, este pastor tan aburrido, que aquí no limpian, no trapean, mira, aquí la gente como se viste de horrible, ay, qué pereza aquí tan legalista. Mm, No es para las personas que quieren criticar más a la iglesia y que van por ahí saltando entre iglesias sin congregarse simplemente por criticar aspectos meramente eh, aparentes. Yo recuerdo una frase o algo que escribió C.S. Lewis en un libro que se llama Cartas a Malcolm, que es sobre la oración de las personas que asistían a su iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana, y él criticaba a las personas que al rezar o al orar no cerraban los ojos porque lo que estaban haciendo era distrayéndose de, esta se puso estos tacones, este no está cerrando los ojos, o otra vez no volvieron a prender las velas como se debería, porque precisamente hay personas que son así, ¿cierto? Entonces, este libro no es para estas personas. Precisamente, como tú dices, este libro le va a servir a esas personas que han sido heridas por la iglesia, pero que siguen creyendo en la iglesia y que están convencidos de la necesidad de una comunidad sana, de una comunidad cristocéntrica, de una comunidad donde fluye la gracia. Eh, Precisamente esas personas que han sido heridas por la iglesia, pues en su mayoría, diría yo, sin haber hecho un estudio sociológico al respecto, pero por lo menos sí desde mi experiencia personal, eh, personas que se han preocupado por aportarle algo a la iglesia, por ayudar, por hacer un cambio, o en el mismo ejercicio del servicio en un ministerio, se han involucrado tanto con la iglesia que se han visto lastimados. Es algo casi que imprevisible, eh, perdón, previsible no, inevitable, porque como tú mismo lo aclaras en el libro, pues la iglesia somos humanos, somos personas, seres humanos que estamos ahí interactuando, sirviendo, tratando de dar lo mejor de nosotros, pero que pues pecamos y por ende lastimamos a otras personas. Eh, y eso termina abriendo brechas entre los mismos miembros de la comunidad y bueno, puede uno salir, como tú dices, hay ejemplos donde hay iglesias que definitivamente es necesario que las personas salgan, iglesias donde los pastores están abusando económicamente de los creyentes o donde ha habido abusos sexuales por parte de líderes. Eh, pero evidentemente las heridas las hay, pero la iglesia debe permanecer. Es como las instituciones en un estado. Las personas pasan, los ministros pasan, los funcionarios pasan, pero la institución debe de permanecer, ¿verdad? Y es la institución de Cristo, la más importante, por la que dijo que iba a volver, la que dijo que es su amada, la que le dijo al esposo que que debe amar a su mujer como él amó a la iglesia. Es esa gran importancia. Entonces, a las personas que sienten rabia contra la iglesia y que ven hipocresía por todas partes y falencias, pero nunca se han metido en ministerio, nunca han intentado servir como mujeres en la alabanza, como líderes, como maestros, como en la escuela de niños, no saben de verdad lo que es meterle alma, corazón y vida a la iglesia. Y tengo compañeros, tengo amigos
que hemos tenido conversaciones acerca y alrededor de la iglesia, sobre todas las cosas malas que tiene la iglesia, pero precisamente nunca han intentado convocar a unos bachilleres para que vayan un sábado a las 6 de la tarde a una iglesia en vez de ir a la fiesta de los amigos, o pedirle a los señores que madruguen los martes a las 5:30 de la mañana para que vayan a un desayuno de hombres antes de ir al trabajo, o que tengan que planear un sermón, o que tengan que recoger las ofrendas y después del culto quedarse contándolas, qué sé yo. Hay muchas cosas, y es en esa labor donde cada individuo se involucra tanto con la iglesia, eh, mm, buscando fortalecerla, buscando servir, buscando que crezca, que, que surgen esas grandes heridas, digamos, al interior, con el tema de la hipocresía, con el tema de la falta de unidad, como tú lo mencionas, que son como los más relacionales, los pecados más relacionales que tú tocas en el libro. Hay otros como que no lo mencionamos aquí en esta conversación, pero quiero dejar el abrebocas para las personas. El pecado o la deuda que tenemos con el medio ambiente, ¿cierto? Cómo hemos ignorado al medio ambiente y cómo eso también se convierte en un pecado por omisión. Entonces, bueno, dije tantas cosas, Miguel, que no sé si respondí a tu pregunta. Ay, mano, sí. Sí, sí, yo creo que de verdad la idea que, digo tuvimos, porque aunque yo fui el que escribí, tú me ayudaste a editarlo, es, eh, pues no es una lista rigurosa de estos son los pecados, pues sí, sí existe tal cosa, si alguien puede medir los pecados más graves o algo así. Pero la idea del libro es fundamentalmente generar ideas sobre distintas perspectivas de situaciones que la iglesia ha hecho y sigue haciendo en las personas y que de verdad necesitamos arrepentirnos, ¿no? Es la idea de, bueno, hagamos las cosas de una forma distinta. Yo creo que también esa es la gracia de Dios. A veces pensamos que la gracia de Dios está solo al principio del camino, ¿no es cierto? Nos salvó y bueno, ya después ustedes verán cómo hacen. Les toca seguir manteniendo la salvación. Pilas, pierden etiqueta y se van para el infierno. Y esas discusiones, pues, sin sentido desde mi punto de vista, porque Pablo en Gálatas dice... no sean brutos, no sean tontos, Gálatas. O sea, empezaron con la gracia de Dios y creen que ahora después van sin la gracia. No, la gracia no es el ABC, es de la A a la Z del Evangelio. Y, y creo que esta es, espero yo, una forma como Dios nos está diciendo, no, yo quiero algo distinto para la iglesia, quiero algo mejor. Y obviamente no porque lo diga Miguel Pulido, entonces tenemos que hacer la iglesia como soñó Miguel Pulido. No, esta es la iglesia que soñó Jesús, una iglesia más parecida a él. Y esa es la meta del libro, que ojalá podamos recalibrar, ¿cierto? Como una especie de GPS. Si uno desvió, pues el GPS no le dice, bueno, pues cada quien es uno libre de tomar las decisiones que quiera, si quiere irse por allá, pues está bien, ¿no? Sino que el GPS le dice recalculando. La meta sigue siendo la misma, así ustedes nos hayamos desviado del camino, la meta sigue siendo la misma y ojalá podamos ir hacia esa meta. José, gracias. Gracias. Una ¿Y vas a palabra decir algo? final. Sí. Dime. Cuando en el subtítulo del libro dice la iglesia necesita repetirse, pienso en algo y me voy a tomar 2 minutos más porque esto conecta con un capítulo del libro también. La iglesia necesita arrepentirse. Esto es una frase que hemos escuchado también para otras instituciones, otras agrupaciones. Los homosexuales necesitan arrepentirse. Las FARC necesitan arrepentirse. Los paramilitares necesitan arrepentirse, los militares, bueno, todos estos grupos sociales necesitan arrepentirse para yo poder perdonar y para poder que comience un capítulo de restauración. Primero se necesitan arrepentir. Aquí lo que tú explicas en el libro y que me parece maravilloso al final del libro es, después de ese arrepentimiento viene, perdón, la necesidad del perdón es imperante y casi que no tiene que ser una línea secuencial, ¿cierto? El perdón también es algo necesario que viene y debemos perdonar
a estos, a estos, a estos, pero también necesitamos perdonar a la iglesia, necesitamos hacer nuestras paces propias con la iglesia. Así no veamos a un pastor que salga públicamente a pedir perdón en nombre de todo el mundo y se abra una comisión especial para los pecados de la iglesia, una jurisdicción especial para los pecados de la iglesia. Y vayan allá y los pastores confiesen, o vayan a la justicia ordinaria y luego confiesen. No, debemos de también perdonar a los que nos hicieron daño en la iglesia, a esos líderes, a esas personas, a esos compañeros de fe, hacer las paces y seguir adelante. No quiere decir que si nos salimos de una iglesia tóxica donde nos hacían, nos pedían un diezmo cada día y nos extorsionaban, tengamos que volver a esa iglesia, pero sí perdonar a la iglesia, ¿cierto? Hacer ese proceso de perdonar, reconciliarse con la iglesia y seguir trabajando por ella. Mejor dicho, léanse el epílogo de este libro, que es una carta a la iglesia. Entonces, con eso quería terminar. José, muchas gracias por este espacio, hermano. Siempre un placer hablar contigo. Sabes que te aprecio montones. Y bueno, pues hermano, espero que el Señor nos permita compartir más proyectos juntos en adelante. Y gracias por este espacio. Por ahí me dijiste ya off the record que estás pensando en el siguiente libro, ¿verdad? Sí, ya arranqué. Probablemente, no sé todavía el título, pero así como in the record, la idea es probablemente voy a escribir sobre sexualidad, pero no, es como la imagen que le escuché a alguien de decir, trata de entrar por la ventana. O sea, como que se ha hablado tanto de este tema, obviamente en los medios de nuestro alrededor, obviamente se habla, el sexo es la palabra más buscada en el internet, entonces la gente tiene un montón de información y como que hemos pensado que simplemente sacarlo debajo del tapete, entonces ya información hay, o sea, entrevistan a sexólogas en las emisoras, en fin. Pero también entonces tenemos la idea de cómo va a ser el cristianismo, ¿no? Entonces, pues un pastor viene a hablar de sexo, entonces aquí vienen todas las sarta de prohibiciones, porque ya sabemos de qué se va a hablar. Entonces, quiero entrar por la ventana, o sea, hablar del tema de sexualidad, pero de pronto desde perspectivas distintas. Vamos a ver cómo sale. Y si sale mal, pues es culpa tuya, que eres mi editor de cabecera, ¿listo? Bueno, ansioso por el primer manuscrito. Un saludo a todos los que nos escuchan y muchas gracias, Miguel, por la invitación. Listo, hermano. Un abrazo gigante. Gracias a todos por escucharnos y un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.